Hoy ante este selecto público tenemos la suerte de tener a María Ángeles Robles y a José Mateo. María Ángeles trae su nuevo libro, que ya sabéis, Paisaje Interior. Sé que lo sabéis, pero tengo que decirlo para que se vaya grabando, porque tenemos ahí muchos amigos que nos siguen desde YouTube y entonces ellos quieren que se lo explique. Aunque de la próxima vez tienen que venir. Lo decías muy bien. Que vengáis por aquí. Tenemos la suerte de recibir este libro porque, digo que es una suerte, porque la delicadeza de la que hace gala María Ángeles, y hacía gala en el anterior libro, pero en este yo creo que todavía la ha depurado un poquito más, es de verdad una delicia. No me canso de decirlo, hoy lo he dicho en redes, lo he dicho a personas que me han ido preguntando, en la radio, porque creo que es un libro esencialmente eso, delicado. Un libro que te deja resonando como una campanita, esas campanitas japonesas que llaman a la brisa, y que se quedan un ratito ahí repicando. Es ese tipo de libro. Un libro que te gusta llevártelo a cualquier sitio, llevártelo de viaje, ponerlo al lado de tu mesa, que lo puedes releer una vez y otra vez. Nos une mucho Japón, también es verdad que tú y yo somos muy japonesistas, pero de verdad cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, esto le va a resonar dentro. Es un libro precioso, estoy muy contenta de recibirlo aquí y de recibir a María Ángeles, que no voy a decir nada de ella porque tiene un presentador a su derecha que es un lujo también tenerlo aquí. Así que yo siempre lo digo, pero tú sabes que te lo digo de corazón, que es un lujo tenerte en esta mesa. Así que nada, bienvenidos los que estamos aquí, vamos a pasar una buena tarde y después tenemos una sorpresa. Así que, te paso la palabra, Pepe. Bueno, yo creo que casi no hace falta, pero bueno, qué alegría estar aquí presentando el segundo libro de María Ángeles después de casi 10 años, más de 10 años ya. En fin, con lo que nos alimentó el primero nos ha tenido pasando hambre muchos años. Y yo voy sobre todo a redundar lo que ha dejado apuntado Pepa, porque, en fin, es lo que llama la atención del libro, ¿no? Entonces voy a hablar un poco, más o menos repetir lo que ha dicho Pepa, pero adornándolo un poquito. Bueno, ya sabemos que el concepto de belleza ha sido manoseado y tergiversado muchísimo, sobre todo a partir del romanticismo, hasta convertirse en un concepto blando y vaporoso, ¿no? Propio de profesores pedantes y de poetas cursi. Un concepto que hoy yo creo que los únicos que manejan sin pudor son los publicistas, que lo utilizan como señuelo para vendernos un coche o una colonia ahora en Navidad. Pero, sin embargo, yo creo que es un concepto esencial y sigo creyendo que la belleza, entendida a lo platónico, a la manera platónica, como una herida y como una conmoción, ¿no? También como un puente entre dos niveles de realidad, diremos, o mundos, ¿no? Es esencial para eso que llamamos arte, ¿no? Y que sin la belleza, sin ese concepto, sería difícil entender el arte y sería difícil entender al ser humano. Quizá la principal función de un artista o de un poeta, en el sentido más amplio de la palabra, es esa, ¿no? Añadir belleza al mundo sin añadir un solo gramo de mentira, ¿no? Y eso es muy difícil. Una belleza sin engaños, sin afeites ni adornos, pura naturalidad y puro milagro recién descubierto por la mirada y por el lenguaje es, creo yo, lo que llamamos poesía, ¿no? Y digo todo esto porque eso es lo primero que me viene a la cabeza a la hora de hablar de tu libro, que es un libro bello, es un libro en el mejor sentido de la palabra. Es un libro en el que la belleza nos sale al paso desde la primera página, nos sacude, nos eleva y no, como siempre que el ser humano entra en contacto con la belleza, nos mejora.
Todo en este libro, ya lo ha dicho Pepa, y lo vais a, ya te digo, el que lo compre lo va a ver desde la primera página, es hermoso y sobre todo es todo tan leve, tan exquisito. A mí me da la impresión que lo mismo que una copa o que un vaso, lo que cuenta o lo importante no es su forma, sino su capacidad de recoger, de su capacidad de contener algo. Lo más importante nuestro quizás no sea lo que somos, sino el vacío que hacemos con eso que somos, ¿no? Solo haciendo ese vacío podemos recoger lo que se derrama constantemente sobre nosotros, lo que desde fuera nos llega y nos llena, ¿no? Y esa creo que es la fórmula de María Ángeles Robles. Vaciarse, desaparecer, para que las cosas, las personas, los paisajes no se asusten y se confíen. Para que las cosas, las personas y los paisajes hagan lo que hacen cuando desaparecemos, cuando no les imponemos nuestros prejuicios, nuestras cifras, etc. Convertirse en lo que son, en un milagro. María Ángeles, más que escribir, se diría que acaricia lo que nombra, que escribe como quien acaricia, con una delicadeza y con una gracia que parece que sus libros se nos van a deshacer en las manos como el papel de una fotografía vieja, o como las ramitas finas secas de un arbolillo, ¿no? En sus libros, en este y en el anterior, si no lo tenéis, os lo recomiendo, el anterior, porque es un solo libro en realidad, lo que es María Ángeles. Yo apostaría que todo lo que escriba va a ser igual, es de estos escritores que están en un centro y su objetivo sobre todo es enfocar la mirada y el cambio que puede haber de un libro a otro es donde pone esa mirada, ¿no? En sus libros María Ángeles nunca grita, yo diría que ni siquiera habla, ¿no? María Ángeles musita, y utilizo la palabra musitar porque tiene la raíz griega de donde procede también la palabra musas. Es un libro que está escrito con un don, con una gracia, con inspiración, ¿no? María Ángeles susurra y aún ese susurro parece salir de ella como disculpándose por no haberlo podido evitar, ¿no? Como decía, ¿qué iba a hacer ella si eso que ha visto, que ha sentido, le rebosaba por dentro y no ha podido evitar dejarlo ahí, dejarlo salir, pero dejarlo salir sin estridencia y sin querer molestar a nadie. Por eso las imágenes, los adjetivos, las metáforas, todo lo que va dejándose como, en fin, aparece ahí como sin querer. Todo eso que hay, esos recursos literarios que hay en este libro, no son nunca herramientas literarias o caprichos o adornos caprichosos, ¿no? Sino es un modo, como decía, de enfocar la atención, y es sobre todo el fruto natural de la empatía de alguien hacia las cosas, ¿no? Hacia lo que le rodea. Y esa empatía hace que broten inmediatamente sensaciones, imágenes, metáforas, pero no metáforas que adornan la realidad, sino que la descubren, ¿no? Para mí todo lo que hay en este libro es tan verdadero, tan intenso, que hay que saborearlo a pequeñas dosis, a traguitos pequeños. No es un libro para leer, creo yo, de un solo tirón, aunque sea un libro breve. Porque si lo leemos como el que va a darse un atracón, nos puede empachar y podemos desperdiciar mucho del libro. Es como un vino de reserva, de esos que guardamos en nuestra despensa para un momento muy especial. Así que les invito a tenerlo a mano siempre. A los que no conozcáis la literatura de María Ángeles, sé que os estoy haciendo un favor y me lo vais a agradecer. Y acudir a él cuando lo necesitéis, cuando necesitéis ese alimento
que nunca sacia, que es el alimento de lo hermoso, de lo que nos roza por dentro y se va, ¿no? Y nada más, solo daros las gracias por vuestra compañía hoy, que es un día, en fin, de resaca de zambomba y un día que por la mañana asustado. Darle las gracias a la Fundación Caballero Bonal por acoger el acto y, por supuesto, darle las gracias a María Ángeles por darme el honor de presentarla, creo que la segunda vez, y, en fin, ojalá el tercero sea pronto y vuelva a contar conmigo. Buenas tardes. Para mí estar en la Fundación Caballero Bonal siempre es un motivo de felicidad, porque bueno, es un lugar que frecuento cada vez que puedo venir a algún acto de los que están aquí. Aquí se ha presentado también mi primer libro y los libros de muchos de mis amigos y amigas, y la verdad es que es un lugar en el que realmente me siento confortable. No es como presentar un libro en otro lugar cualquiera, sino es como presentar un libro un poquito, si tú me lo permites, en casa. Quiero dar las gracias especialmente también a Pepa, porque la verdad es que el cariño que pone en todo se nota en los más mínimos detalles. Yo he venido aquí absolutamente despreocupada de todo. No me he preguntado quién iba a vender los libros, ni quién iba a poner lo que necesitamos para la presentación, porque sabía que Pepa estaba ahí mimándome y esperándome con los brazos abiertos, como hace siempre, con su preciosa sonrisa. Y bueno, la verdad es que nos unen muchas cosas, además de nuestro fervor por Japón. Y es muy fácil hacer las cosas contando con ella. Por supuesto, quiero dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí, que al principio erais unos poquitos y ahora ya, pues la verdad que se nota el calor de vuestra presencia. Estoy muy contenta de poder hablar con vosotros esta tarde. Y por supuesto quiero dar las gracias a José Mateo, a mi amigo Pepín, que fue la primera persona que leyó mi libro antes de ser publicado y que me animó a mandarlo a la editorial Renacimiento, donde finalmente ha sido publicado. Él es un poeta, además de un amigo de toda la vida. Es un poeta, un escritor en el más amplio sentido de la palabra, al que admiro, al que respeto, y que él me dijera que el libro valía la pena, que merece la pena, que podía defenderlo y podía mandarlo a una editorial como Renacimiento, pues para mí fue un espaldarazo, fue como una ayuda importante. Después de escuchar lo que él ha dicho de mi libro, yo la verdad es que no sé muy bien qué decir, porque es verdad que cuando una persona escribe, lanza su libro al mundo, como si dijéramos, los lectores hacen su propia interpretación de lo que leen. Ya el libro deja de ser un poco del escritor, un poco mío en este caso, para ser de los demás, de los lectores. Y en el recorrido que llevo con este libro, que se publicó justamente en verano, pues la verdad que escuchar lo que los lectores tienen que decir de él ha sido muy enriquecedor y muy valioso para mí. Pero entre todos esos lectores, escuchar lo que José Mateo tiene que decir de mi libro, pues la verdad es que es un orgullo. Y estoy un poco sin palabras, ¿no? Lo que he hablado de la belleza y también los comentarios atinados que he hecho sobre mi forma de escribir y de cómo me enfrento al hecho de la literatura, al hecho de la escritura, ¿no? Él habla de que, bueno, que yo escribo un poco cuando me rebosa la necesidad de escribir,
y verdaderamente es así, y es bonito que él se haya dado cuenta, porque yo no tengo, como escritora, que ni siquiera todavía me considero como tal, no tengo una costumbre de escribir, como si dijéramos un oficio definido, y bueno, como otros escritores que tienen su tiempo para dedicarlo a ello, que yo soy periodista de profesión, entonces pues para mí escribir es una cosa cotidiana y hasta cierto punto con un valor muy efímero, porque cuando un periodista escribe una noticia o escribe un reportaje un poco más, y las entrevistas también, pero el día a día de la escritura de un periodista es pues totalmente efímero, como digo. Uno no tiene por lo menos yo, no he tenido la sensación de que estuviera haciendo algo para la posteridad. Entonces, para mí escribir es un oficio, pero escribir literatura es para mí una sorpresa. Es verdad que siempre he estado vinculada a esta actividad, pero no fue hasta hace 10 años que publiqué mi primer libro, cuando yo empecé a sentirme en la necesidad de expresarme a través de la literatura de otra manera. Y es verdad, como dice José Mateo, que yo escribo cuando no tengo más remedio, o sea, es decir, cuando ya es que no puedo seguir viviendo sin sacar de la cabeza lo que tengo en mente, sin plasmar lo que he observado, lo que he sentido a través de esa observación. Y ese momento, la verdad es que, aunque parezca un poco cursi, es realmente mágico, porque por mucho que uno tenga en mente lo que quiere expresar, no es hasta que empieza a expresarlo cuando eso toma realmente su forma. Y muchas veces me sorprende lo que yo misma tengo que decir. La mayoría de nosotros estamos en un mundo en el que la prisa y lo inmediato priman sobre todo lo demás. Entonces, encontrar ese momento para expresar sin prisa y sin nada que lo mediatice lo que uno piensa y lo que uno siente, pues creo que realmente es un momento especial. Este libro, que se llama Paisaje Interior, empezó a escribirse en 2013, cuando un amigo pintor al que le dedico el libro, José Alberto López, me propuso hacer un trabajo conjunto que tenía como centro el kimono como objeto fetiche, representativo, simbólico de la cultura japonesa, que él sabía que para mí era tan importante desde hacía tanto tiempo. Y yo me planteé este trabajo de manera que, bueno, pensé que me lo podía plantear de dos maneras completamente diferentes. Por un lado, pues podía hacer textos para glosar su obra, o como yo ya tenía escrito algunos textos que me interesaba continuar, había iniciado una línea de trabajo que me interesaba continuar, pues decidí una segunda opción, que es escribir sobre lo que yo quería expresar, y que su obra y la mía se apoyaran mutuamente y se amplificaran y profundizaran una en otra, sin necesidad de que fuera exactamente, sobre todo en algunos casos, estaban más vinculados, pero que no hubiera una vinculación tan estrecha entre lo que él expresaba mediante su obra y lo que yo escribía, sino que hubiera como un apoyo. Yo creo que la verdad es que es un trabajo del que me siento muy orgullosa, porque creo que resultó muy interesante. Y de ese trabajo nació este libro, que luego pues corregí
algunos textos por otros y construí, y que se llama Paisaje Interior porque yo creo que es un libro que expresa una forma de mirar el mundo que a veces hacia adentro y a veces es hacia afuera. Y bueno, no sé si tú quieres decir algo. Sí, no, porque habíamos pensado que para que no fuera tan monótono que interrumpiera yo de vez en cuando, pero como habla con esa voz tan dulce y tan calmada, me da a mí mucho poco. No, es una cosa que a mí me sorprende mucho, viniendo del mundo del periodismo, donde todo es prisa, donde todo es inmediatez. Tu escritura precisamente es todo lo contrario, entonces no sé cómo ha podido ser invulnerable a... Es que no hay ni siquiera algo que se te escape que tú digas, aquí está la actualidad, aquí está el periodista, no hay nada, en absoluto. Alguien coge este libro y lo último que se pensaría es que esto viene de alguien que su trabajo diario fundamentalmente ha sido el periódico, y eso es muy sorprendente del libro. Sí, también es verdad que curiosamente yo ahora mismo no estoy ejerciendo de periodista, aunque sí tengo una publicación digital, pero bueno, que no estoy trabajando en ningún medio de comunicación. Y yo creo que tiene que ver Sí, el terminar una etapa y el decir, bueno, ahora voy a decir lo que yo quiero decir, ¿no? Sin que esté atado a la actualidad, sino que esté más anclado a la realidad, que no tiene muchas veces mucho que ver con la actualidad. Y yo creo que por eso este libro no tiene nada de... porque para mí son cosas completamente separadas. Y no... bueno, y también por el propio carácter del libro, ¿no? Que son prosas poéticas o poemas en prosa, que yo tampoco lo sé muy bien ni tampoco me preocupa excesivamente, pues creo que tampoco se presta, no sé, a que tenga esa connotación, ¿no? También otra cosa que llama la atención y que es de una enorme madurez, porque normalmente cuando uno llega a la escritura llega para volcar por lo menos algunas obsesiones, algunos fantasmas, y entonces la madurez que tú tienes en la mirada de desaparecer, quiero decir, no hay nada, casi muy poco confesional, y lo que hay es de una manera que no se sabe si es fantasía, si es verdad, si... Entonces, ese acercamiento a la escritura también me interesa, ¿no? Como por qué llegas a la escritura así, de una manera tan poco autobiográfica, tan despejada, supongo que tiene que ver con la literatura japonesa también, a lo mejor. Sí, tiene que ver con, bueno, con el carácter propio de la literatura japonesa, pero yo creo que me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque en algunas reseñas que han hecho del libro, pues han hablado del carácter que tiene de libro como de, no sé, como le han dado mucho peso, por ejemplo, al carácter amoroso de muchos de estos textos. Lo han leído más en clave como autobiográfica, ¿no? Y bueno, verdaderamente todo lo que hay en este libro es mío y está en mí, pero este libro, más que con la experiencia directa, que también tiene que ver con esos momentos en los que uno está sola con sus pensamientos y hay una conversación interior en la que está presente, en la que estoy presente yo, en la que uno está presente, pero también están presentes otras voces que uno imagina y que hablan en ese momento. Y en este libro, es una cosa que también me han señalado alguna vez, hay voces masculinas y femeninas, hay una segunda persona, y se debe a ese carácter de soliloquio que tienen estos textos. Estos textos además son muy alusivos. Ahí a lo mejor no cuentan, aunque cuentan historias, algunos de ellos, pero no son historias concretas, sino tienen que ver con ese carácter de pensamiento interior, de discurso, de duermedera, cuando uno está en la cama y no se puede dormir y ha visto a alguien, algún amigo o alguna amiga,
y se pone en su lugar y piensa qué es lo que esa persona está sintiendo con respecto a algunas situaciones. Y en ese sentido, pues estos textos tienen ese carácter como de poner, como si la autora, que soy yo, fuera la mediadora de esa voz interior propia, pero también de esas voces de otros personajes a los que me siento cercana. Eso es lo que yo creo que le da mucha autenticidad al libro, que es que cuando alguien se mete dentro, el paisaje interior, ¿no? Cuando uno se mete dentro se da cuenta de que está formado por muchas voces, que la voz de uno en realidad es un conglomerado de voces, y eso está ahí en el libro, y muchas veces entras en esa especie de reino de niebla que es el reino interior, ¿no? Sí. Y es muy interesante eso. También me interesa mucho que son cosas muy difíciles y que a ti te salen de una manera muy natural, por lo menos aparentemente natural. Detrás habrá mucho trabajo, pero es que cada palabra parece que va acompañada del silencio que le pertenece a esa palabra, ¿no? Parece que las palabras están ahí puestas para convocar un silencio que es con el que te queda cuando lees tus libros, ¿no? Y eso, bueno, también es muy oriental, muy japonés, pero también es nuestro, es de nuestra cultura también, más subterránea, pero no sé, quería que podías comentar un poco también sobre eso. Con respecto a lo primero que dice, que hablábamos del discurso interior, verdaderamente es así, no está formado por muchas otras personas. De hecho, yo creo que estamos más solos de aquí para afuera que de aquí para adentro, ¿no? De que interiormente siempre estamos acompañados por una voz que es la nuestra, pero también por la de muchas otras personas que te hablan al oído. Algunas están vivas y otras no, pero también están ahí hablando, que también de eso hay en este libro. Están las voces de personas que no están entre nosotros, pero que están con nosotros, conmigo en concreto. Y con respecto a lo segundo, lo del silencio, que tú decías, yo es que solo escribo lo que creo que tengo que decir. O sea, no me gusta el adorno, ni me gusta alargar las cosas. Por eso yo creo que la brevedad también de estos textos. Me cuesta mucho trabajo enrollarme, como se suele decir, ¿no? Sí, pero bueno, se puede ser breve y corto de significado, pero en tu caso es que, en fin, pesa cada palabra, quiero decir, una brevedad muy larga. Sí, porque, bueno, yo cuando pongo la mirada en algo que me interesa, es como si viera exactamente lo que me tiene que decir. Para mí la naturaleza, que eso, bueno, está heredado de mi afición a la cultura japonesa, no es algo que esté fuera, no es una postal, no es un elemento exterior, sino que nosotros, las personas, formamos parte de esa naturaleza. Entonces, yo me reconozco en eso. Para mí la naturaleza muchas veces es un espejo en el que mirarme. Y también es una maestra de la que aprender. Cuando muchas veces estamos desesperados porque tenemos un problema grave y no sabemos cómo salir de él, y bueno, te detienes a mirar, por ejemplo, un árbol que me gusta mucho, que es la higuera, y ves como la higuera en invierno está completamente desnuda, pierde sus hojas, parece vieja, y en primavera vuelve a brotar con esas hojas verdes que parecen nuevas, y va creciendo y se va haciendo potente y esparce ese perfume tan maravilloso. Pues bueno, aunque sea complicado pero uno puede extraer de ahí una lección. Puede extraer una lección también de las flores que nacen en el campo sin que nadie las riegue, ¿no? Todas las primaveras aparecen millones de flores en el campo y nadie les hace caso, ni nadie las riega, ni nadie las cuida, pero ahí están. ¿Para qué están ahí? Muchas veces en los textos en los que yo escribo me hago preguntas de para qué están ahí. Y yo creo que están ahí para que podamos sobrevivir.
sobrevivir como personas. Y cuando expreso eso me gusta hacerlo de forma exacta. Y me gusta también pararme, lo que tú dices, el silencio, que los textos tengan un cierto ritmo respiratorio relajado, que no sea, que se corresponda con lo que estos textos están contando. También me gustaría me gustaría bien que leyeras algo, ¿no? Y también hay varios en fin, capítulos o partes donde, para los que no somos entendidos en la cultura japonesa, hablan de al modo de, entonces aquí está al modo de Murasaki Shikibu. No sé, para darnos una referencia si sirve de algo. Bueno, este libro tiene referencias a la cultura japonesa en muchos aspectos, aunque no está tan vinculado a la cultura japonesa como el anterior libro, que verdaderamente estaba construido a través de mis experiencias de lectura de la literatura japonesa. Y este libro, pues, aunque tiene ese carácter, porque bueno, es que yo estoy marcada por ese tipo de cultura, por la literatura sobre todo, ¿no? Pero también por la cultura japonesa en general, aunque tiene ese aspecto presente, es un libro más personal que el otro en ese sentido. Pero sí que a mí me gusta reconocer las fuentes de donde salen las cosas, ¿no? Y para mí estas dos escritoras, bueno, hay textos que leeré algunos ahora que tienen títulos que son conceptos de la cultura japonesa, como Aware, o Tanabata, o Haru, o Hana. Pero al final del libro hay dos textos que hacen referencia a dos escritoras que son fundamentales en la literatura japonesa clásica, que son Murasaki Shikibu, que es la autora de el Genji Monogatari, la novela de Genji, que habla de la vida en la corte del Heian. Y el otro, la otra autora es Seishu Nagon, que es la autora de Makura Soshi, que es el libro de la almohada. Y eran contemporáneas. Murasaki Shikibu era un poco mayor que Seishu Nagon. Y tenían dos maneras muy diferentes de enfrentarse a la literatura. Las dos eran damas de la corte, de una corte que por circunstancias que sería muy largo contar ahora, tenía dos emperatrices y cada una era dama de honor de una de las dos emperatrices. Mientras que Murasaki Shikibu construye una obra monumental en la que habla sobre todos los pormenores de la vida de la corte y en concreto de la vida de este Genji. Y lo hace desde un punto de vista pues como bastante formal. Es un libro maravilloso, lo recomiendo a todos. Pues la otra, Seishu Nagon, escribe una especie de diario, que no es un diario como tal, pero en el que ella cuenta las cosas que le llaman la atención de su vida en la corte, de su vida en general. Entonces es un libro es un libro divertido, porque ella, igual que habla de la solemnidad de las ceremonias, pues también habla de lo mal que le cae su compañera de habitación, o de que ve que graciosa lo que le pasó a fulanita, que se le quemó el filo del kimono en el brasero. Y a ella le gusta hacer muchas listas de cosas que le gustan, de cosas que le parecen insidiosas, de cosas que le parecen graciosas, de cosas. Entonces son dos perspectivas que a mí me gustan mucho y que yo creo que me gusta también integrar en mi obra, porque igual que hay una parte solemne, también hay una parte cercana y viva. Y estas dos autoras yo quería hacerles este homenaje en el libro porque lo que decía José Mateo, ¿no? que después de tanta, vamos a simplificar, belleza, delicadeza y melancolía y nostalgia, pues quería decir, pues mira, basta, ¿no? También romper un poco. También está lo otro, también está
este relato y también están estas listas en las que también de alguna manera pues expreso mi forma de ver el mundo. Que no se crea el lector que estoy todo el tiempo en la vida contemplativa, sino que también tengo otras maneras de abordar el mundo. Y por eso esos dos textos homenajes cierran este libro. Yo podía leer algo. Sí. Tengo apuntadas aquí algunas cosas. La naturaleza, como os comentaba antes, pues bueno, está muy presente en la literatura japonesa, en la cultura japonesa, y es una de las cosas que a mí me llamó más la atención cuando empecé a abordar esta cultura, porque claro, de pronto me sentí reconocida, ¿no? Porque bueno, una tiene su propia tradición, que a mí me encanta, mi tradición cultural, pero bueno, es verdad que también la tradición también se puede elegir, ¿no? La tradición cultural también se puede elegir. Y en este caso yo de pronto digo, pues mira, pero yo a lo mejor en otras cosas pues mi tradición es la que es, pero en esto mi tradición es esta, porque es como yo veo la naturaleza también. Y eso la verdad es que fue muy reconfortante, fue como empecé a sentirme acompañada y es como me he sentido con respecto a la literatura japonesa durante mucho tiempo, el verme reflejada. Voy a leer un fragmento de la parte que se llama Hana. Hana en japonés significa flores y por extensión significa sobre todo la flor del cerezo, porque es la flor emblemática de la cultura japonesa. De hecho, cuando florece es costumbre que los amigos se reúnan debajo de los árboles a contemplarlos. Los compañeros de trabajo, pues cuando salen del trabajo, pues quedan para irse a verlo en los parques, a reunirse, a hacer un picnic debajo de los cerezos. Y ese hecho se llama Hanami, porque las flores, por antonomasia, junto con el crisantemo, el cerezo. Y esta sección pues habla de las flores. No es solo tu arrogante pureza. Sobre las ramas, nubes. Sobre los campos, copos de nieve adormecida. La brisa ha derramado tu melancolía sobre el cauce seco. Las espinas acunan tu perfil diminuto, tu olorosa paciencia. Tu dulzura marina enciende la pasión y los desvelos. Tu rosada frescura es emblema sagrado, entrega y renuncia. Sí, has llegado de nuevo como llegan los recuerdos para abrir la herida. Tu pureza envenena, tu palidez acompaña, tu destello de brisa detiene el tiempo. Tu sutil armonía es la cruel despedida de lo que dura nada y nos acompaña siempre. He hablado también del carácter que tienen estos textos de soliloquio, ¿no? de pensamiento, de rum interno, ¿no? Y yo creo que Abismo es un buen ejemplo de este. Normalmente cada sección tiene varias partes, casi todas tienen dos, pero algunas tienen alguna más. Esta tiene dos y voy a leer la primera. Hay un mundo ahogado en el silencio, un lugar sin luces que te aparten de la verdad que late en el fondo de ti mismo. No hay palabras que expliquen la cordura, ni abismos comparables al que hoy te separa de lo que un día quisiste. Un suspiro, una queja, una renuncia. Un animal dormido, su aliento es hielo y vacío su mirada perdida en el pasado. Nadar contra corriente, perdido en el esfuerzo de encontrar una razón para el olvido, extraño de ti mismo, apagado el valor, suspendidas las ganas, sin voluntad alguna, todo el azul del mar, todas las noches que te apartan del daño y la locura. La ciudad sumergida de la espera es un bastión callado
en el que descansar de este viaje sin rumbo por la nada. ¿Aquí me falta o lo has leído mal? Es que no lo oigo. Ah, vale. Por eso intento ponerme... No, es que has leído viaje y es viajar. Viajar, sí. De este viajar sin rumbo por la nada. Sí, sí, no. Es que me Pero da me eso falta. otra vez. No. Como estamos en, bueno, ya casi en invierno, pero estamos todavía en otoño, y hay un texto que me gusta mucho que se llama Momiji. Momiji es el, igual que Hanami, es el hecho de contemplar las hojas de las flores del cerezo. El Momiji es el momento de la contemplación de las hojas, del cambio de color de las hojas en otoño. Y el otoño, pues, es mi estación del año favorita. Y para mí es también una estación en la que se evocan los recuerdos del pasado y por extensión de las personas que no están. Y este texto, que se llama Momiji, pues habla de todo esto. Página 27 está. Sí, no lo tenía señalado. Lo tenía apuntado, pero no lo había señalado. Momiji. Cruje la tarde. Tus pasos perezosos han despertado la quietud del bosque. Gotas de sangre, carmín encendido. La luz se pierde en la fronda silenciosa. Las hojas caídas, mar del otoño, cubren de nuevo la vida que duerme. ¿Cómo ignorar este cielo de estrellas apagadas? ¿Cómo sembrar la despedida sin perder la conciencia de un nuevo camino al que dirigir los pasos? Todo ha ocurrido de repente. El viento helado, la flor marchita, el silencio. Compartir un puñado de palabras y luego otro. Esperarte de pie al filo de la acera. Contestar tus preguntas, discutir sobre nada. Tu mano y la mía, unidas sobre el mármol, helado del velador. La última vez. Tus ojos brillando aquella mañana en la que yo llevaba prisa. La voz conocida al otro lado del teléfono. El hombre que toca el acordeón en la estación. Las hojas amarillas que el viento hace volar. Tu risa hace temblar los recuerdos. Cerremos los ojos, el cielo se ha cubierto de nubes escarlatas. El fuego que arde dentro ha despertado canciones olvidadas. Quiero oírte de nuevo, que tu voz tiña de rojo el sigilo de la tarde. ¿No escuchas como yo nuestros pasos de entonces en el eco lejano del pasillo? El rumor del mar, las hojas muertas, la luna impaciente. Contemplemos juntos la desolación del otoño que vuelve, la belleza precisa de un mundo que se acaba. ¿Cómo voy? Muy bien. También hemos comentado que este libro hay poemas en prosa o prosas poéticas, y también hay algunos poemas de estilo japonés, algunos tankas, que son la forma clásica de la poesía japonesa, que son estrofas de 5 versos, y haiku, que es una estrofa que ahora tiene muchísimo predicamento en difusión. Yo, con respecto al haiku, aunque lo he escrito bastante, tengo mis reservas, porque pienso que un haiku solamente lo puede escribir un japonés. Y todo lo que hagamos los demás, pues, es aproximaciones y utilizar la forma métrica e intentar acercarnos, en cierto modo, a lo que puede ser un haiku. Pero, claro, para escribir un haiku hay que haber nacido en esa cultura y tener esa conciencia de lo efímero que tienen los japoneses y esa capacidad de captar la esencia del momento con tan pocas palabras. Entonces, a mí me gusta pues, utilizarlos, pero en grupos, porque de algún modo puedo intentar acercarme a ese concepto, pero también, por otro lado, me puedo dejar llevar por lo que verdaderamente yo sé hacer, porque
no soy capaz de escribir a lo mejor un haiku tan excelente como lo puedan escribir los maestros Haijin. Voy a leer estos que se llaman Duerme Vela y son 3 haikus. Sueño contigo, en qué camino oscuro suenan tus pasos. Sin tus palabras, ¿cuánto dura el invierno? Arrecia el frío. Lo que nos queda, un puñado de arena que el sol calienta. Y voy a leer también, aunque no lo tenía pensado, pero bueno, por ver un poquito la diferencia, los tankas, en una parte que además se llama aware. Aware es una palabra japonesa que significa nostalgia, como saudade en portugués, pero también hace referencia a lo que uno siente cuando ha perdido algo que es efímero. Y por una parte es doloroso, pero también tiene ese componente de la belleza de haberlo vivido. Entonces es un término complejo que yo la verdad es que no sé explicar muy bien, aunque sé lo que significa ese percibir, ¿no? Ese concepto de la nostalgia por lo que ya no está, pero también la alegría de haberlo bebido aunque lo has perdido. Y esta serie, que son 4, se llama Warrior. Tú te llevaste la luz de la mañana y el desamparo ha crecido en mi huerto enredando mis sábanas. No te despidas, no vuelvas más la cara. Con tu sonrisa se ha ocultado la luna y ha crecido la escarcha. Los días grises del largo y frío invierno ya se marcharon, pero no tu recuerdo, y a solas desespero. Yo no te culpo de los días felices que se perdieron entre la hierba alta, ocultos tras la niebla. Voy a leer ahora uno de los textos que sí están directamente vinculados a esa obra gráfica que fue, digamos, ese proyecto que fue el inicio de esta andadura, de este libro, y que se llama Tanabata. Me gustó mucho escribirlo porque es una historia que en realidad es un mito de la cultura japonesa, pero que también está vinculado con nuestra cultura, porque habla del mito, bueno, de las 2 constelaciones de Vega y Altair, que están separadas por el río del cielo, que es la Vía Láctea, y que únicamente se encuentran una vez al año, que quiero recordar que es el 7 de junio. Y entonces la tradición japonesa cuenta pues, que el pastor y la hilandera, Vega y Altair, pues estaban enamorados, pero había un dios que no estaba, porque el padre de ella era un dios rey del cielo, y no estaba de acuerdo con que los amantes estuvieran juntos. Entonces pues tenían que esperar todo el año para que el río del cielo, para que la Vía Láctea los uniera ese día. Y ese día se llama en la cultura japonesa Tanabata, es una celebración muy bonita porque las personas pues, escriben sus deseos en tiras de papel de colores y los atan a las ramas del bambú. Y así, para que se cumplan ese día, el día en el que se pueden cumplir todos los deseos, puesto que hasta se puede cumplir el encuentro de los amantes. Tanabata. Déjame mirar desde la torre más alta. Desde allí te buscaré en el río del cielo. ¿Por qué esperar a que pasen los días? La fecha del encuentro aún queda muy lejos. Entre las sombras pronuncio tu nombre, pero solo el sonido del viento me responde. No te escondas tras las nubes, no me nombres si no quieres, pero enciende con tu luz la noche. Mi rebaño de estrellas, tu
olvidemos por un instante que existe mañana. Crucemos juntos el río por el puente de nuestro afecto. Duerma el Dios que nos vigila, calle la aurora, que el calor de nuestros cuerpos engaña al mundo para que todos los días sean tan abata. Pepa hablaba antes de las campanitas japonesas estas que suenan, que... Sí, porque yo creo que igual que decía Pepe que en tus poemas la palabra y el silencio, ¿no? La palabra creaba un silencio alrededor, pero también es un silencio en el que vibra esa misma palabra. Hay ese eco, esa vibración y me recuerda, por eso, algunos de los textos en concreto me recuerdan esas campanitas que se ponen para llamar la brisa de junio. En concreto son campanitas para llamar la brisa de junio. Me parecía... En este texto que se llama Sonidos, hay quería leerlo porque, bueno, se expresa, creo que bien, la identificación con la naturaleza y por otra parte hace referencia al sonido de instrumentos musicales que resuenan en la literatura japonesa y que son muy sugerentes y que a mí siempre los he escuchado, claro, porque ahora uno lo puede escuchar todo por internet e incluso he tenido la suerte de ir a un concierto de uno de los instrumentos que aparecen en este texto, que es el shakuhachi, que es una flauta y es un sonido estremecedor, la verdad, porque es como el sonido. Yo me imagino que cuando uno está en un bosque de bambú es lo que debe sonar, porque es una caña de bambú y es un sonido impresionante. Entonces, pues, en esta sección pues, se recrean todos esos elementos que a mí me dicen tanto, ¿no? Sonidos. La música acompasa el vuelo de los pájaros, el lento deambular de aquellas nubes, la aurora envolvada por la bruma, el monótono rumor del agua que riega el campo verde. En este instante todo es uno, nada desentona. Tú también lates al unísono, sientes cómo se alejan tus temores, flotan en el aire, se diluyen tus pensamientos, todas las cosas son por primera vez, todo pasa lento, el amarillo de las flores que salpican la cuneta, el trigo recién nacido, los arrogantes eucaliptos. Viento, en tu interior se esconde el lamento brillante del bambú. El bosque se envenena con el canto áspero del shakuhachi. Temblor, con tu canción acompasada renace lo que no tiene vida. Las flores del pasado crecen en el fondo de un turbio remanso al son de la vigua. Latido, el eco de la renuncia enciende la tarde. El tañer de la campana nos devuelve a lo que fuimos cuando aún no éramos nada. Murmullo, no hay pecado más dulce que contemplarte a la luz de la luna. Con las notas vibrantes del coto crece la marea. ¿Qué es el coto? El coto es un instrumento que es como es plano, es un instrumento de cuerda, pero no se toca así, sino se toca Es un regalito. así. La lengua sí es como una especie de agua. El shakuhachi es una flauta. Bueno, voy a pasar ahora, yo creo que ya vamos a ir terminando, pero quería también leer algún fragmento de una parte que se llama ukiyo-e, porque igual que la cultura japonesa tiene esa parte sutil y efímera, y también tiene otro reverso que es mucho más, que es muy sorprendente y que a mí me gusta también mucho y que tiene que ver con la expresión directa de muchos aspectos que para nosotros pues, podrían resultar incluso escatológicos, ¿no? Ukiyo-e hace referencia a una época de la cultura japonesa, en concreto el
arte japonés, que significa la cultura, la pintura del mundo flotante, hace referencia a los barrios de placer y a toda la cultura que hay alrededor de todo el florecimiento comercial que Japón tuvo en la época Edo. Al final, pues eso produjo el florecimiento. Bueno, que no me quiero enrollar con temas así para aburrir a la gente. Bueno, para abreviar, esta cultura se refiere a lo que ocurre en los barrios de placer de Tokio, de la capital y de otras ciudades importantes de Japón durante el periodo Edo, donde bueno, florece una cultura que ella más popular, de los comerciantes que ganan dinero y quieren acceder a la cultura de otra manera. Y aparece pues, bueno, muchos pintores que hacen grabados en madera, como Utamaro o como Hokusai, y muchos de estos grabados pues son grabados pornográficos directamente, en los que se expresa el encuentro carnal de una manera muy, muy explícita. Y a mí esa parte, bueno, y todo esto está también, bueno, hay un colorido maravilloso, entonces toda esta parte que es como muy, por una parte muy sutil, pero por otra parte muy explícita, pues me gusta mucho ese doble rasero, ¿no? que hay en la cultura japonesa. Y voy a leer algún fragmento de ukiyo-e. Para relajar un poco el ambiente, que estamos aquí ya demasiado. Ukiyo-e. Voy a leer los dos haikus que inician en la sección y luego un fragmento pequeñito. Ukiyo-e. Miro tu nuca y se afloja la cinta de mi kimono. Me desespera que no juegues conmigo, maulla el gato. Hace referencia a dos grabados concretos. En uno hay, el del gato es un grabado en el que hay una pareja que está haciendo el amor y hay un gato que está mirando como impaciente. Y la otra, la de Miro tu nuca y se afloja la cinta de mi kimono, hace referencia a un aspecto de la cultura japonesa que la nuca es un elemento erótico. Entonces, pues, por eso cuando él mira su nuca se le afloja, o sea, se le cae la ropa, ¿no? Y de un fragmento. En esta habitación, mundo pequeño, solo caben dos como nosotros. Nos sobra la pasión y no hay desvelos. No ocurre nunca nada que no sepas. Yo busco tus secretos. Me interesan las cosas que a los demás escondes. A fuerza de querer que me mires, he buscado con ganas qué entregarte. Ahora desconozco qué era antes. No quieras apartarme de tus brazos. No puedo renunciar a la costumbre de perder la razón por un momento. Flores de un día, perfume de amor, antiguo tormento. Si alguien me pregunta qué me pasa, no sabré apuntar a ciencia cierta la razón y los lazos que nos unen. Quizás en otra vida fuimos uno, compartimos el vino y la comida. Yo busco entre las sombras de otro mundo, pregunto los motivos a la luna, intento avivar viejos rencores. El viento que insolente de noche trae tu nombre no sabe responderme. Voy a terminar con Seishun Aoi. Eso, sí. Y porque tiene un poco de humor. Sí, eso. Y voy a terminar con algunas de las listas que he hecho en homenaje a esta escritora que se llama Seishun Aoi. Voy a leer Cosas insidiosas. Al modo de Seishun Aoi, cosas insidiosas. Las gotas de lluvia sobre tu cara cuando vas recién maquillada a una cita importante. Buscar por todas partes una vieja carta, encontrarla y que no diga exactamente lo que recordabas.
Que suene el teléfono mientras estás leyendo y que no conteste nadie cuando aciertas a descolgarlo. Que alguien que habla mucho no te deje estar a solas con tus pensamientos. Preparar la comida y que se queme un poco. Cosas que no se olvidan. Que no se olvide. Cosas que no se olvidan. Cosas que no se olvidan. El primer beso. Una mañana fría con pájaros que volaban rozando el horizonte. Aquel paseo bajo la lluvia. La luna había salido, pero apenas brillaba. Aquella tarde, tu mano guiando la mía hacia una selva húmeda en la que habitaban animales prehistóricos que yo no conocía. La despedida. No quería mirarte y tú insistías. Las amapolas que florecen de pronto y duran nada. Muchas gracias. No sé si quiere preguntar algo. Si alguien tiene alguna curiosidad. Una curiosidad japonesa y ya También. sabe todo. No, es precioso lo que ha contado de las estrellas. Tanabata, es muy bonito. Muy bonito, y claro, lo de los cielos, claro, en fin, es un mundo, la verdad, que hay que descubrir. Es una belleza del mundo, pero además que ella lo hace suyo, ¿eh? Porque Sí, no totalmente. es al estilo. No es al modo, vamos, no. Pero no, ella lo hace. No, es que la verdad Muy es que suyo. eso me da mucha grima. Lo que ella Te quería. agradezco la calma regalada. Nos ha dejado a todos. Claro, claro. Sí. Cada vez como vamos a casa ahora, porque yo me he quedado aquí. Yo te lo agradezco, la calma. Muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vamos. Pues como esto ha sido como un regalo, ahora yo os quiero regalar una cosa. Hace unos días me regalaron una botella de un mosto del año pasado, o sea, un mosto que ya hoy es un vino joven, porque está metido en la botella desde el año pasado, de la Zarzuela, de la finca de la Zarzuela, y lo tenía guardado para un momento especial, y yo creo que hoy es el momento especial de que se abra esa botella, que es una botella negra, escrita con un rotulador blanco, con un lacre amarillo, es una cosa como muy japonesa también, en cierto modo. Y me gustaría pues compartirlo con vosotros, o sea que hoy el vino lo pongo yo, y si a alguien no le gusta el mosto, pues también hay vino dulce y hay oloroso y más cosas, pero vamos, si queréis tomamos ese mosto que ya es un vino de la Zarzuela, en honor a mi amiga María Ángeles y a su paisaje interior.